Conversando con Ricardo Cusano, presidente de Conceturismo, le dejaba una pregunta en el aire. ¿Cómo motivar al trabajador? Lo conversábamos fuera de cámara, la situación país pues ataca a todas las personas de todos los sectores, sobre todo de la economía, pero el tema de alimentación, el tema de la escasez y también el ausentismo laboral con respecto a que las personas están condicionadas a comprar por cédula de identidad y esto no escapa. Los trabajadores no escapan a esta realidad. Claro. ¿Cómo está el sector con respecto a este tema? Tampoco los empresarios escapamos de esa realidad. No, nadie escapa. Nadie escapa. Nosotros tampoco. Bueno, te digo, ya hay hoteles, sobre todo grandes estructuras que han organizado sus horarios para permitirle a sus trabajadores que vayan a hacer sus colas para accesar a la canasta básica. Pero la realidad es que eso también afecta el servicio. Entonces se ve afectado el usuario que paga por algo que luego difícilmente logra conseguirlo. En todo caso, el tema de los boletos, la subida de precio es un pañito mojado si no se toman medidas estructurales, si aquí no se concertan medidas económicas, políticas públicas, donde sea la producción, la competitividad, donde el mercado regule la oferta y la demanda, donde pueda haber mucho más oferta para que el venezolano tenga la posibilidad de elegir o en qué aerolínea viajar o en qué hotel quedarse o qué jabón comprar, si fuese el caso, difícilmente vamos a tener un mejor turismo nacional, un mejor turismo internacional, tanto para la recepción del turista como para los venezolanos saliendo. Entonces esto es algo, el turismo no es un sector económico aislado, es un sistema económico. Si no hay seguridad, se ve afectado. Si hay problemas de salud, se ve afectado. Si hay problemas de estructura, se ve afectado. Entonces tiene que ser un plan maestro, políticas públicas coherentes, sanas y sin duda alguna una relación entre el sector público, sector privado y los actores sociales. Y digo actores sociales porque, por ejemplo, no podemos, la academia, debemos trabajar con la academia, qué necesidades tiene el turismo reales de nuevos profesionales y no seguir formando a muchachos que luego salen graduados con esperanza y la realidad es que el mercado no los necesita con esa profesión. Entonces hay unas distorsiones muy grandes y sin duda alguna, verdaderamente, darle la realidad a ese adjetivo calificativo de fuerte que tiene el Bolívar. El primer problema que hemos detectado en la calidad de servicio en Venezuela es que el trabajador llega desmotivado a su puesto de trabajo porque sabe que difícilmente su salario le va a servir para cubrir necesidades básicas o más que eso, porque creo que los seres humanos debemos no solo aspirar a necesidades básicas, sino a vivir en la mayoría de los lujos, tranquilidad y posibilidad de acceso a bienes y servicios en la medida en que nuestro trabajo nos remunere para esto. Pero ¿qué hacemos con remunerar? ¿Qué hacemos con tantos incrementos de salario mínimo cuando luego se vuelve a salir agua por una inflación? Entonces esto es un tema de estructura, de modelo económico, donde el turismo puede más bien ser una solución para rápidamente desentrabar algunos nodos que están generando inconvenientes. Hablábamos de la mancomunidad entre el sector público y el sector privado. Sí. Ustedes han logrado conversar con la nueva ministra de Turismo, Marleny Contreras, tomando en cuenta que el exministro Andrés Izarra había dejado varios planes. Uno de ellos era no solamente aumentar la flota, se tenía planes de abrir otros destinos, abrir otras líneas nacionales e internacionales, pero también se habló una vez de lograr presentarle al turista, tener una especie de casas de cambio dentro de los hoteles para que pudieran cambiar sus divisas acá en nuestro país. ¿Eso se cumplió? ¿Va a quedar en proyecto? ¿Han logrado hablar con la nueva ministra? Con la nueva ministra aún no hemos tenido contactos formales, por ejemplo, mi persona, pero en todo caso sí miembros que hacen vida, afiliados a la asociación, han tenido contacto con el nuevo staff que está dirigiendo los destinos del turismo en el sector público. Ahora bien, entendemos que una persona que está llegando a una institución debe el proceso de adecuarse a una nueva realidad, a un sector, conocerlo. Hace pocas semanas, hace 2 semanas estuvo un asesor de la ministra reunido con la gente de la Cámara de Turismo del Estado de Nueva Esparta con respecto a ese vuelo que va a haber ahora desde el oriente del país hacia Manaos, trabajando, y el mismo asesor decía que ellos no conocían nada de la actividad turística y que estaban, comenzando a empaparse. Y la realidad es que, esperemos que así como ocurrió con Andrés Izarra, que tampoco conocía del sector, nos oyó al sector privado por una sencilla razón. De las 13.300 empresas que hacemos vida en el sector turismo, 12.999 somos sector privado. O sea, sería totalmente incoherente construir las políticas o seguir desarrollando las políticas públicas en materia de turismo sin estar de la mano del sector privado. Señor Cusano, es muchísima la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y es mi compañero Gabriel López quien tiene todos los detalles. Gabriel. Efectivamente, Stenin, señor Cusano, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con el señor José Antonio Tovar. Dice, la inseguridad está matando al turismo, ¿eso es cierto? Sin duda alguna la inseguridad es uno de los principales
componentes que ahuyentan a un turista, pero no solo el turista internacional, nosotros mismos los venezolanos creo que hoy hemos restringido nuestro salir, nuestro recreacionar, no solo de vacaciones, sino salir en la noche a divertirnos a un cine. Cada día se condicionan más las posibilidades de desarrollo de la vida del venezolano y eso sin duda alguna afecta al turismo. Javier José Lozada dice lo siguiente: si el Banco Central de Venezuela no da cifras de inflación, ¿en qué se basan para aumentar los precios? Los precios, primero es bueno aclarar que los precios no los estamos aumentando de manera unilateral. Los precios están controlados por el sector público y es el sector público quien permisó porcentualmente y progresivamente unos incrementos de los precios, además luego de haber presentado unas estructuras de costo. No es el mercado quien lo está realizando, como ocurre en otros países donde por demás el servicio tiene mejor calidad y es más barato porque es mucho más flexible el modelo económico en el cual se desarrolla. En este momento, quien permisa, quien autoriza y quien coloca los precios del producto turístico, por ejemplo, específicamente en materia de los boletos nacionales, es el Estado. Emily Noguera dice: ¿cuál es el destino de los venezolanos para gozar del turismo internacional si el gobierno recortó los cupos viajeros? El problema no es el cupo viajero. Seguro quien escribió es una persona joven que de repente no conoció lo que era viajar con la libre posibilidad de adquisición de las divisas. El cupo es una restricción a los derechos de los venezolanos que tenemos de comprar nuestras divisas con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, organizarnos y viajar. Lamentablemente nos acostumbramos a un cupo y creo que lo que deberíamos empezar a entender que lo que debemos acostumbrarnos es a trabajar, a tener una moneda fuerte que nos permita viajar cada vez que querramos y cada vez que así nos organicemos para que eso ocurra. Julio Rojas dice lo siguiente: ¿cómo se puede hacer turismo interno si los pasajes aéreos son elevados y por tierra las unidades de transporte no sirven? Bueno, el usuario sin duda alguna hizo un análisis en 140 caracteres muy asertivo de lo que es la realidad venezolana. Ismael Solórzano le plantea lo siguiente, dice: los que compraron pasajes en Conviasa para el año 2016, ¿les será reintegrado su dinero? No sé por qué tendrían que reintegrárselos. Ya compraron un boleto y pueden realizar su viaje sin ningún inconveniente. Tienen ya un derecho adquirido, un producto adquirido y la empresa, no solo Conviasa, sino también la empresa privada, tenemos la responsabilidad de prestarle el servicio al pasajero. @Freddy Coronel dice lo siguiente: ¿considera justo que no exista reembolso a pasajes al exterior cuando por cualquier circunstancia no se pueda realizar el viaje? Muchas personas están haciendo la denuncia, señor Cusano, sí, que si por algún motivo no pueden realizar el viaje ya con el boleto adquirido, pues pierden el boleto. No les estarían dando presuntamente el reembolso por ese ticket no utilizado. Bueno, lo primero que hay que decir a los usuarios es que todos los boletos tienen una condición, unos condicionantes para venderlos. Si la condición cuando adquirieron ese producto fue no reembolso, ya deberían conocerlo. Ahora, la realidad de que no tengamos una amplia gama en otros países cuando el boleto es no reembolsable, con unos condicionantes tan severos, son los boletos más económicos. La realidad es que es la distorsión que genera el modelo económico que no le da al venezolano toda esa amplia gama de posibilidades de comprar más barato o más caro con posibilidades de cambio. Alicia Guillén le pregunta: ¿opina que esta situación es crear una nueva Cuba? Quien pueda se va y quien no se queda encerrado en el país. Yo creo que lo más importante de los venezolanos es que sigamos con la esperanza de reconstruir un país en materia económica, de hacerlo más productivo. El tema de Cuba, ojalá en materia de turismo entendamos lo que ha entendido Cuba, donde el sector privado, lamentablemente en detrimento de sus ciudadanos, y no quiero entrar en temas de política internacional, sino que podamos entender lo que entendió Cuba de que el turismo es una posibilidad de generar producción para luego trasladarlo, por lo menos en el caso venezolano, sin duda alguna, a todos los ciudadanos. @Coveraco dice: turismo, impacto en hoteles y posadas por dotación de alimentos y artículos de higiene personal ante brutal escasez de insumos. ¿Cómo hacen? Bueno, sin duda alguna es muy difícil poder construir una calidad de servicio óptima cuando tenemos la escasez que vive quien nos escucha, quien nos ve, es exactamente la misma que vivimos los empresarios para poder servir, exponenciada en la cantidad de habitaciones que tenemos o en la cantidad de huéspedes que atendemos o comensales a la realidad venezolana. En todo caso, les digo algo: cuando vayan a un hotel, cuando vayan a un restaurante, y puedan accesar a un producto, a una comida o en la habitación tengan jabón y papel toalé,
pueden estar seguros que ha sido un gran esfuerzo del empresario en conjunto con sus trabajadores para poder prestar ese servicio que esperemos pueda ser de mucho mayor nivel como merecemos todos los venezolanos. Señor Cusano, rápidamente porque tenemos que despedir, 2 preguntas súper rápidas. ¿Ustedes creen necesario dolarizar la economía? No, desde el sector turismo no. Sería perder competitividad en mercados internacionales, a menos que haya una disciplina fiscal, haya condiciones económicas que nos lleve a una dolarización como una consecuencia de estar el país bien, sano en materia económica. ¿Y cuáles serían las medidas urgentes que se tendrían que aplicar para reactivar el sector, el sistema, no solamente el sistema aéreo nacional, sino todo lo que implica en el sector turismo? Yo creo que sin duda alguna ir paulatinamente desmontando estos excesos de controles, tanto en la operación, sincerando los servicios públicos, atacando la inseguridad duro. Yo creo que si hay alguien hay que sacarle el hacha de la guerra, es a Lampa, que está haciendo que el turismo no se desarrolle bien. Y por otro lado, ir desmontando el control cambiario de manera coherente, trabajando con el sector turismo para que se reactive la producción nacional. También la producción nacional y la industria es vital que se reactive porque es quien nos surte a nosotros luego las mesas, los cuartos y podemos ofrecer un mejor servicio. ¿Los empresarios en materia de turismo ponen sus esperanzas en Venezuela? Seguimos poniéndola y lo vamos a seguir haciendo, no solo porque tenemos las condiciones país que así lo establecen, las potencialidades que tenemos, con una legislación además que incentiva el turismo. Cuando te abres a la legislación de la empresa privada venezolana consigues muchas trabas, pero en materia de turismo incentiva. Pero la realidad es que creemos en Venezuela y lo vamos a seguir haciendo porque el que trabaja en turismo es un apasionado de esto. Tú te enamoras y nosotros nos estamos enamorados de Venezuela porque nacimos aquí, porque creemos en ella. Y vamos a seguir haciendo. Esperemos que del sector público se enamoren como estamos enamorados nosotros y tomen las decisiones que tienen, porque no podemos seguir detenidos esperando una toma de decisiones coherentes y que no sean pañitos mojados. Ya se necesitan medidas económicas que reactiven la producción nacional. Muchísimas gracias al señor Ricardo Cusano, presidente de Conceturismo, con quien conversamos esta mañana acá en Primera Página.